Joe Ger fue oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel y es experto en temas de seguridad e inteligencia y es el presidente de una empresa que se llama Technon Cyber en Estados Unidos. Tiene más de 25 años de asesorar a empresas multinacionales y a gobiernos en temas de seguridad. Señor Ger, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio. Buenos días, Vanessa, muchas gracias. Bueno, la gran pregunta del momento. Yo quiero primero preguntarle a usted, porque yo debo decirle que estoy muy esperanzada, de optimismo más o menos, pero contenta, ¿sabe? Como dándome el derecho a la felicidad en medio de toda esa tragedia que hemos visto en los últimos 2 años. ¿Usted cómo lo está viendo? Bueno, pues como alguien que pasó mucho tiempo en esa región del mundo, nosotros entendemos que hay que ser positivos, pero tenemos que en este caso tenemos que ser cautelosamente optimistas, digámoslo así. Entonces, pues como mencionabas, ayer fue un día lleno de sentimientos en Israel y en el mundo judío, ya que finalmente pues regresaron los últimos 20 secuestrados vivos a casa, incluyendo el colombo israelí Elkanah Buchbut. Y también regresaron 4 de los secuestrados asesinados por Hamas. Pero bueno, aún faltan los otros 24 secuestrados asesinados por ellos, que aún los tienen. Y pues ya de hecho con eso, mira, pocas horas de haber empezado esto, pues ya Hamas rompió el acuerdo, ¿no? Entonces, por otro lado, pues la cumbre que se dio ayer en Sharm el Sheikh y todo el plan de Trump, etcétera, pues yo lo veo como algo de mucha importancia porque le da el tono correcto, digamos, a este conflicto, ¿no? Que se está como saliendo de manos. Y logró también convencer, que es muy importante, a muchos de los países árabes y musulmanes de apoyarlo. Pero pues volviendo al tema con el que empecé, hay que ser muy realistas y cautelosos, porque la paz, así como tal, pues es una palabra muy ambigua en el Medio Oriente, ¿no? Para Israel, que es una democracia occidental, siempre ha sido un anhelo, y lo prueban pues las múltiples ofertas, de hecho desde el 1948 que se le han dado a los palestinos para hacer un estado y los cuales nunca fueron aceptados porque ellos básicamente no quieren 2 estados, sino que quieren solamente uno y ese uno no incluye Israel. Entonces, bueno, también pueden ver inclusive los rezos judíos de hace 3000 años, todos siempre estamos anhelando la paz y la coexistencia. Ahora, para Hamas, que es un grupo terrorista yihadista, esto es otro tema. Ellos ven la paz como básicamente, o cualquier tregua, lo ven como un engaño. En el concepto en el Islam radical se llama taquía, que es básicamente un engaño que se usa como un tiempo para rearmarse y para planear los futuros ataques. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir. Hay que recordar que Israel no empezó esta guerra. Esta guerra se pudo haber acabado hace 2 años si jamás hubiera devuelto los secuestrados. Y desafortunadamente, pues con todo el sufrimiento de mucha gente, no ocurrió. Jamás destruyó a Gaza, ¿verdad? Y bueno, ese es el tema que vemos ahora. Entonces ahorita ahí, digamos, por un lado hay que esperar a que se recuperen, primero que todo, los 24 cadáveres de los secuestrados asesinados por ellos que todavía están allá. Dijeron inicialmente que había unos 9 que digamos que no sabían exactamente dónde estaban. Eso, digamos, se puede entender, pero pues el resto, Israel sabe que están en manos de Hamas y pues, como te digo, es una primera ruptura de este acuerdo de que no los hayan devuelto. Ahora Sí, también te ahora hago, Vanessa, esos, con todo el respeto, Vanessa, te hago una pequeña corrección también a lo que dijiste al principio, cuando mencionas a los casi 2000 prisioneros que fueron, ¿cómo se llama? Devueltos a Gaza o sacados de las cárceles. No es correcto que todos estaban básicamente sin proceso, etcétera. De hecho, había alrededor de 300 que eran terroristas con mucha sangre en sus manos, que habían sido arrestados, que habían sido procesados judicialmente y que habían sido sentenciados inclusive a cadenas perpetuas, inclusive a varias cadenas perpetuas. Entonces, 300, tratar 300, de hacer esa equivalencia entre rehenes que incluyan también niños, abuelos, etcétera, con prisioneros que, digamos, eran terroristas procesados y cumpliendo una cadena perpetua por las atrocidades que cometieron, pues no me parece correcto.
No, 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 son distintos. Los unos son secuestrados, por eso leí la lista, son 20 personas jóvenes que estaban de fiesta en un lugar y se los llevaron, pero entre los 2.000 que entrega Palestina hay 300 judicializados y 1.700 que no tienen procesos. Y ahí hay periodistas, hay papás, mamás, bueno, también hay gente. Es decir, esta guerra tiene muchas caras de lado y lado, pero yo no voy a entrar ahora en eso. Voy a entrar en esos cuerpos que jamás no ha entregado, ¿por qué no los han entregado? Perdón, repite eso. ¿Por qué los cuerpos que tienen que entregar, los 20 cuerpos más que fueron de los secuestrados en su momento, que jamás tenía y que hacen parte de la negociación, por qué no los han entregado? ¿Qué han dicho sobre devolverlos? Bueno, nuevamente, esa es la triste realidad de estar haciendo, digamos, negociaciones con el diablo, ¿no? Ellos te van a hacer engaños, van a hacer artimañas hasta el último momento. Entonces, digamos, parte, digamos, de lo que es el plan de Trump, por eso precisamente ponía como primera condición, pues la entrega de todos los secuestrados israelíes, antes de empezar a hablar de qué pasa después. Y la segunda condición, digamos, para empezar a hablar ya de lo que es la reconstrucción de Gaza, etcétera, etcétera, está muy bien articulado como un desarme de Hamas y una desmilitarización de Gaza. ¿Okay? De hecho, ahí también hay una cláusula que dice, y que es una de las condiciones israelíes también, que tiene que haber un gobierno ahí que sea distinto al gobierno de Hamas. Por el bien de Israel, que no quiere otro 7 de octubre en unos pocos años, y por el bien de la gente que vive ahí, porque nuevamente, si queda un grupo terrorista yihadista oprimiéndolos, como viene haciendo todo este tiempo, pues tampoco va a haber mucho futuro para la gente que allá vive. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Desafortunadamente, creo que hace pocas horas, Mahmoud Mardawi, que es uno de los altos mandos de Hamas, ya dijo que ellos no tienen ninguna intención de renunciar al poder en Gaza. Y bueno, y también pues ya vimos que, digamos, los terroristas de Hamas, en estas pocas horas que Israel se retiró, pues ya salieron de sus huecos, ya se agruparon, ya se ven por ahí en las calles de Gaza andando en sus famosas pickups blancas, y ya empezaron a matar o a acribillar a decenas de gazatíes que se atrevieron a criticar a Hamas o a desafiarlos, ¿no? Entonces están masacrando a la luz del día, están arrastrando sus cuerpos en las calles y el mundo mudo, ¿no? Entonces esa es la triste realidad de esa zona, Vanessa, por eso te digo que hay que ser cautelosamente optimistas. Es muy importante lo que se logró en Sharm el Sheikh, pero como se dice en inglés, los detalles, the devil is in the details, ¿no? Los detalles y ver cómo podemos asegurarnos de que este grupo terrorista yihadista cumpla todos esos acuerdos a los que se comprometieron. Pues es ahí donde está el tema, y veremos qué fuerza o cómo puede lograr, digamos, Trump con toda la coalición que logró, ver que esto se cumpla, ¿no? Sí, el diablo está en los detalles y sin duda aquí no hay muchos detalles porque es un acuerdo, digamos, que está en 3 páginas y que está esbozado a rasgos generales. Pero si vamos al optimismo en el corto plazo, las decisiones que se tomaron para ese retiro del ejército de Israel de algunas zonas, esa franja amarilla que hay que marca en este momento la posibilidad de entrar o no entrar, ¿cómo ve usted ese primer momento, el primer momento de retiro que tiene el ejército israelí? ¿Eso marca posibilidades de una relativa tranquilidad para seguir avanzando? Pascual, vuelvo y te digo, hay que ser cautelosamente optimistas hasta que Hamas, que es un grupo terrorista, yihadista, sanguinario, que ha declarado múltiples veces y en sus cartas magnas, etcétera, que quiere destruir a los judíos de esa parte del mundo y borrar al Estado de Israel, mientras que ellos estén en el poder, pues no va a haber ninguna paz. Esto es un engaño, ¿verdad? Entonces, si se logra desmantelar a ese grupo, ¿verdad? Que lleva, digamos, todos estos años, inclusive robándole la ayuda humanitaria, los billones de dólares que le han dado a los palestinos, ya vimos en qué lo gastaron, ¿verdad? En crear túneles, en crear infraestructura de terror, y también en lograr que algunos de sus líderes, ¿verdad?, vivan con billones de dólares en sitios como Qatar, en sitios como Turquía, mientras que estaban pues oprimiendo a toda la población de ahí de Gaza y básicamente metiéndole en sus casas, en sus escuelas, en sus mezquitas, en sus hospitales, material de guerra, lo cual básicamente aseguró que se destruyera esa parte del mundo. Y bueno, este es el tema. Entonces, si se logra desmantelar el radicalismo de Hamas y bajarlos del poder, va a ser una región con potencial muy grande.
y eso es lo que todos estamos esperando. Hay que ver nuevamente con el liderazgo ahora de que se logró con esta coalición. Vuelvo, repito, es algo muy positivo, pero pues hay que esperar a ver cómo hacemos para que puedan sacar a estos radicales de esa parte del mundo. Y después también les comento aquí, hay que hacer algo muy importante en temas de educación, porque Hamás llevaba décadas educando a los niños palestinos desde los 3 años en que la misión de vida de ellos debe ser matar judíos. Entonces, eso es una triste realidad que toca ir cambiando poco a poco y bueno, ya veremos cómo funciona y cómo se van dando las cosas. Netanyahu, con todos estas acusaciones que tiene de crímenes de lesa humanidad y con el poco respaldo, porque además no tiene el respaldo generalizado de todos los judíos del planeta, podría continuar en el poder. ¿Qué tan legítimo es? Pues el proceso que tú mencionas no es, digamos, los temas legales que tienen en Israel son por temas de corrupción, como decían en otro programa anteriormente, por temas de cigarros y champañas, y hay temas también de preocupación, pero no tiene nada que ver con el manejo de esta guerra. Las acusaciones de crímenes de humanidad, etcétera, etcétera, han sido desmentidas en numerosas ocasiones. No voy a venir acá, o sea, no tenemos el tiempo ahorita de entrar uno por una, pero vale, digamos, la pena que vean quiénes son los líderes a nivel mundial que hablan de estos temas y van a ver que a menos de que sean grupos que están, digamos, infectados con islamistas en sus mandos, que están, digamos, haciendo todo, que ha sido parte de la presión internacional o el octavo frente, digamos, de toda esta guerra contra Israel, pues ha sido, por supuesto, el tema de guerra legal, ¿no? Entonces, eso es algo así como el tema de genocidio y de la hambruna. Son acusaciones falsas que han sido desmentidas una y otra vez. Aprovecho y hablo con Colombia para decirles que es una vergüenza, por ejemplo, que presidentes oscuros como Petro y otros en su gobierno como el vicecanciller le hayan dado tanto tiempo y tanta atención a difundir odio a Israel y a los judíos, repitiendo mentiras una y otra vez, tweets innumerables, varias veces al día, repitiendo mentiras que ya se han desmentido. Y lo único que hacían, pues en mi opinión, es hacer cortinas de humo constantemente para quitarle la atención a los colombianos a los problemas que realmente les deberían preocupar. ¿No? Y tristemente han convencido a muchos de cosas que son mentiras. Y entonces, ese es el tema. Nuevamente, una situación mejor a la que teníamos hace una semana y con un potencial muy grande, pero pues todavía en una etapa muy frágil que toca ver cómo se le da seguimiento para desmantelar este grupo terrorista yihadista y que pueda haber una esperanza de paz en un futuro, digamos, no muy lejano. Ok, muchas gracias, señor Guerre. Gracias por estar aquí en Caracol Radio. Muchas gracias a ustedes.